Bueno, aunque hay muchos temas para hablar de lo que ha sucedido en Colombia, por ejemplo, el crucero que llegó a La Guajira, que fue algo espectacular porque esto va a fomentar el turismo, al igual como muchas cosas que se nos han pasado, como cuando supuestamente María Fernanda Cabal, digo supuestamente, no lo afirmamos, que querían patentar la panela y resulta que el que quería patentar la panela era el hermano del cuñado de María Fernanda Cabal. Un ingeniero los querían patentar y querían, o sea, querían hacer una patente quitándoles el derecho a más de 350.000 familias que viven de la producción de la panela. Pero este video en especial va dedicado sobre todo al ridículo que hace tanto Luis Carlos Vélez como el fiscal Barbosa. Ellos creen que la gente es estúpida, que somos ignorantes o somos tarados. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Algo que nosotros como colombianos debemos tener en este momento es de afecto sobre la nación ecuatoriana, lo que está sucediendo en el país. Esto no es para andar uno justificando, tratando mal, insultando a la gente allá, es para unirnos como pueblo. Pero desafortunadamente tenemos basuras como Luis Carlos Vélez, que lo pusieron director de canal de Radio Caracol o RCN, un poco de periodistas, todos al mando de Luis Carlos Vélez, uno de los peores periodistas que tenemos en Colombia. Entrevista, y qué pena, a uno de los expresidentes de Ecuador, y se los digo porque conozco muchísima gente ecuatoriana, y siempre que uno los escucha hablar dicen que el mejor presidente que han tenido en los últimos tiempos es precisamente Rafael Correa. Me gustó, y yo creo que los uribistas, así ellos traten de acortar el video y poner que Luis Carlos Vélez le dijo al presidente, es falso. Lo hicieron quedar a Luis Carlos Vélez en ridículo. Primero les voy a indicar por qué motivo. Es tan ignorante y salir con unas cosas tan, o sea, ni siquiera un pelado de 15 o 20 años sale con una ridiculez de esa. De venirle a decir al presidente que el por qué él gobernó hace 7 años en Ecuador, estos son los problemas que suceden actualmente. Pero aquí en Colombia, que está gobernando Petro, le dice que los problemas que hay en Colombia es porque Petro es el que está gobernando. O sea, para Ecuador, los problemas de Ecuador fueron los que sucedieron hace 7 años atrás, pero no juzga los últimos gobiernos de derecha que han estado en Ecuador. Han sido perfectos, solamente el gobierno que estuvo de izquierda. Y en Colombia, Petro, que está hasta ahora gobernando, le echa la culpa de lo que está pasando en el país porque el que está gobernando en la actualidad es Petro. O sea, así hablan estupideces y no le echa la culpa a los gobiernos que nos han rodeado durante 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 años o más. No le echa la culpa a Uribe ni a nadie. Y esto no está atacando solamente a Uribe, sino todos los gobiernos que hemos tenido. Así ignorantes son que creen que todos son iguales a él. Pero este presidente me gustó lo que le dijo en la cara. Iniciando que la entrevista con Rafael Correa, pues ustedes ya lo conocen donde le está diciendo. El presidente dice que él está en Bélgica mirando las noticias y que llora por su patria. El presidente sabe las preguntas malintencionadas que está acostumbrado a hacer Luis Carlos Vélez, que es un descarado. Y este descarado pues le dice que sin miedo a atacar a la prensa, al presidente, que le dice torpe y que tiene que decirle un poco de cosas. Aquí hago el video para que ustedes tengan presente qué fue lo que sucedió. De noticias. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostar de volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista que me parece con Caracol, cadena Caracol, Radio Nacional. ¿Cómo se llaman ustedes? RCN, ¿no? Somos ¿Han pedido RCN, esta entrevista sí. o ustedes me han invitado a esta entrevista? Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos, que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, una cadena televisiva aquí en Bélgica. Pasaron los videos de mi patria, se me salían las lágrimas en pleno
ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Pues ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia, sí. Cuando hay mala intención en una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Así que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, pero soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted empieza a locurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una locuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, usted le haría estas preguntas a otro político. Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo, pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la haré si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? ¿Qué es esa grosería? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Qué está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Respóndanos, ¿quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solo. Pero es que no me está respondiendo, entonces, ¿sí o no? ¿Quiere? ¿Sí o no? Es sencillo, presidente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Luego, después de esto, pues el mismo presidente le dice que esto es un pésimo periodista, su deshonestidad intelectual, profesional, es un mediocre y sinvergüenza. Así le dice en la cara el presidente. Escuchen ahí esta otra parte. Y si no me da la gana de responder, la libertad. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues ustedes no me van a poner. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. ¿Eso es lo que usted quiere? No, pues si es de opinión, yo creo que usted es un pésimo periodista. Y a mí me parece que usted es un pésimo expresidente y además un señor que queda a todas luces como un gran arrogante frente a los medios de comunicación. Su deshonestidad intelectual y profesional. Deshonestidad intelectual la mía, la suya, que es la que no quiere responder ningún tipo de pregunta. Lo agradezco. Acaba usted de reconocer ante la audiencia. ¿Reconocer qué? Pero usted tiene un problema. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo el expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Que se vaya bonito, sin vergüenza. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. Sí, me gustó, me encantó que un presidente le diga en la cara a Luis Carlos Vélez. Y yo creo que esto debe tener ardido a más de un uribista. Lo más bueno es que al final Luis Carlos Vélez se ríe se ríe de esa forma como irónica cuando hizo el ridículo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque a eso están acostumbrados, a que los coja gente estudiada y preparada y los peine y me los cacheteen. Eso es lo que les gusta a ellos, para que dejen de ser tan ignorantes. En vez de preguntarle al presidente cómo está su pueblo, en qué le podemos colaborar, qué necesitan, periodistas, qué hacemos para poder ayudar a este gobierno hermano que está sucediendo con estos problemas. Y sale este Luis Carlos Vélez con esas estupideces. Definitivamente, ¿qué más se puede esperar si es el hijo del otro gran periodista también Vélez? Pero ¿qué más se pueden esperar si ellos son los dos más avispados de toda la familia? Imagínense en cómo serán los otros. Si esos son los más avispados, ¿cómo será el resto de familia de ellos?
con el respeto de los demás, pero espero que no vayan a ser igualiticos. Pero uno se da cuenta, no es solamente estos medios. Miren nada más lo que pasó con Caracol y con Vicky Ávila y Revista Semana. Ellos diciendo que se había colapsado todo, Revista Semana, por lo del COVID, que no habían camas, que había una ocupación del más del 80%. Y resulta que luego sale el canal Caracol y les desmiente la mentira. Yo no sé si es que no se pusieron de acuerdo. Y Canal Caracol dice que hay un 80% pero de personas o de camas ocupadas pero por otras enfermedades y que prácticamente en el COVID hay un 3%. O sea, no se ponen ni siquiera de acuerdo estos periodistas y es que de verdad uno se pone a escucharlo y uno dice qué ridículo es tan grande. Ni siquiera saben ni qué noticia más dar. No saben ni cómo atacar al presidente y algunos tratan de dar la noticia y es que están tan enredados en todo que no saben ni qué más poder efectuar. Sin embargo, pues el presidente también les dijo que se pusieran prácticamente de acuerdo porque es que ya están prácticamente desvariando entre ellos. Ahora, sale también el fiscal Barbosa, el fiscal más preparado de yogur que un yogur, pero que es un incompetente total, que no sirvió para nada. Y sale con unas tarugadas que en realidad uno dice, es que aquí no hay ni fiscal, no hay nada. Se da un consejo también por allá con Federico Gutiérrez y dando prensa y diciendo un poco de pendejadas. Cuando sale diciendo que el gobierno, ¿sí? Que el gobierno, porque no asiste ni siquiera a los consejos de seguridad, que el gobierno que a Petro le quedó grande el orden público y la seguridad en Colombia. Que el jefe de policía con Gustavo Petro les quedó grande si fueran los Juegos Panamericanos del Crimen, que ahí se hubieran desembolsado el dinero. Es un descarado total cuando sabe él que el que tenía que desembolsar esos dineros era desde Iván Duque. El dinero lo tenían en la alcaldía de Barranquilla, que de pronto, bueno, la ministra no se movieron, no hicieron otros procedimientos, pero estaba allá porque no lo pagaron, que era lo que estaban haciendo con ese dinero. Sin embargo, pues esto fue lo que dijo el fiscal Barbosa y como muchos de los que lo siguen le creen, aquí dejo este video para que lo escuchen. Hay un desorden absoluto de orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público a Gustavo Petro en Colombia. Le quedó grande el orden público y la seguridad a Gustavo Petro en Colombia. Sí, porque es que el problema acá es que el presidente de la República no encarna hoy la institucionalidad colombiana. Él encarna la antiinstitucionalidad colombiana. El general Lampreda acaba de decir, vamos a trabajar en la construcción de la policía judicial que requiera Medellín. Es que Medellín no puede tener un trato de sexta categoría en el país. Antioquia no puede ser mirado como está siendo mirado, señor alcalde. Un poco de respeto institucional y nacional a Medellín y Antioquia por parte, usted dice quién tiene la responsabilidad, la dirección de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá. ¿Y quién es el jefe de la Policía Nacional? Gustavo Petro, presidente de la República. Si fueran los panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron. Bueno, eso es como para que tengan presente todo lo que ha dicho el fiscal. Pero si la gente lo recuerda, yo hace aproximadamente un poco más de 3 meses, yo les monté un video y eso que era un video cortico. Ese video lo pueden encontrar también en YouTube, donde dice los creadores del caos en Colombia, era el fiscal Barbosa, libertad y orden. Ese es un video como de 1 minuto. Pero yo les voy a dejar aquí esta partecita para que ustedes entiendan y se den cuenta la ridiculez o lo ridículo, las ridiculeces que hace el fiscal Barbosa y todo este poco ultraderechista, sobre todo el fiscal Barbosa hablando de que se le salió la seguridad al presidente. Cuando recordemos que ellos enviaron un mensaje a las alcaldías, gobernaciones, a todas partes, donde decían su tal libertad y orden. El mensaje fue muy claro. Ninguno tenía que brindar seguridad en las ciudades. Ninguno tenía que mover ni policía ni ejército. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en ese video les publiqué un mensaje que dio Barbosa en ese momento, donde decía que ellos no tenían por qué hacerle caso de lo que estaba diciendo prácticamente el presidente, porque ellos sabían que el presidente no dura sino como 4 años y le quedan prácticamente 2 años algo. Aquí están en las palabras del mismo fiscal Barbosa para que ustedes se den cuenta cómo manipulan a la gente. Y por eso es que el país no avanza en seguridad,
porque ellos mismos se encargan en quitarle la autoridad que tiene también el presidente con su fiscalía y con todas esas ramas que ellos mismos mueven. Porque les recuerdo que no es solamente fiscalía, es procuraduría. Ustedes saben que aún tenemos muchos policías infiltrados a pesar de que ya instituyeron bastantes, al igual que también mucha gente del ejército, que poco a poco nos van a seguir depurando. Pero escuchen el video para que se den cuenta la voz de Barbosa lo que él decía. Decirle también un mensaje a la Policía Nacional, al director de la policía, al director de la DIJÍN, a los directores de la SIJÍN, que ellos se quedan mucho más allá de los 4 años que tiene este gobierno, de los 3 años que tiene este gobierno. Que no hay que sobrepasarse, ni hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Entonces, en la misma voz de él, si mandan al ejército, mandan a la policía, mandan a cualquiera a que por favor arresten, a que por favor realicen, la orden del fiscal es clara, no le hagan caso. Entonces, ustedes cómo quieren que tengamos seguridad. El fiscal, él cree que es eterno y que la fiscalía va a ser eterna como ellos lo manejan. Pues sí, es bastante preocupante cuando él sale también por medios de comunicación diciendo que él sale, pero que él va a dejar a Marta Mancera como fiscal, y aparte de esto piensa dejar al fiscal ese Jaimes, al que estuvo en las indagatorias con Uribe, pero que él no le vio nada malo a los casos de Uribe y lo sacó prácticamente en limpio. Los mismos que han estado involucrados, sobre todo Marta Mancera, en todos los actos de corrupción en Cali, también estuvieron involucrados en todo lo de Odebrecht, pero no han podido destapar nada. Si no fuera por Fiscalía Internacional o el FBI internacionalmente o en otros lugares, no se enteraría uno ni lo que ha sucedido con Odebrecht, ni las sentencias internacionales, ni tampoco con Sarmiento, porque la Fiscalía Nacional no ha hecho prácticamente nada. No lo confirmo, no digo que eso sea así, pero son las evidencias las que nos muestran los hechos. Nosotros invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad y nunca asistió. No hubo un consejo de seguridad al que el fiscal general hubiera asistido. En ninguna parte del país ni en Bogotá. 2 o 3 ocasiones participó la señora vicefiscal. De resto, siempre, o casi siempre, algunas ausencias a veces, pero casi siempre, directores seccionales de fiscalía. Ahora, al final de su gestión, a casi un mes de terminar como fiscal general, participa en un consejo de seguridad que supongo que no lo lideró precisamente el fiscal general, que no tiene además esa competencia, para hacer críticas al gobierno en lo que se ha mostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política del fiscal general, y que en esa medida está interviniendo siempre en las críticas al gobierno desde una perspectiva puramente política. Desde hace tiempos el fiscal general abandonó su deber de cooperación, de colaboración, que es además un mandato constitucional con las demás ramas del poder público. Entonces, todo esto es para que ustedes lo tengan presente y es hora de que la gente se empiece a manifestar. Va a haber una marcha aproximadamente para el 14 y la gente tiene que salir a las calles. Nosotros tenemos que exigir la nueva fiscalía y las reformas que necesita el país. Nosotros no podemos seguir más en las manos de todos estos corruptos. Por favor, compartan el video, denle like y suscríbanse al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Muchas gracias.